Hola hermanos, un gusto saludarles. Aquí estamos en la iglesia, seguimos trabajando para ustedes y quería comentarles sobre el devocional de hoy día, que están enfocados en iglesia en las casas y lo que vamos tratando cada domingo en la predicación. Así que el devocional de hoy día va a ser la misión liberadora del Señor. Así que leamos Lucas 4, del 14 al 21. Voy a leer desde la NBI y dice así: Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Y ahí termina el pasaje que vamos a leer. Ahora, como bien ustedes saben, el Señor está comenzando su ministerio misionero y mesiánico en el Evangelio de Lucas, cuando nos relata este hecho. Ya sabemos que el Señor, por la autoridad con la que predicaba, con la autoridad que Él enseñaba y se conectaba con la gente, por su testimonio ante su acto, fue tomando gran fama. Entonces, cuando llegó a la región y enseñaba en las sinagogas, no era de extrañar que las autoridades de las sinagogas lo invitaran a leer un rollo del Pentateuco o de los profetas, o que posteriormente le pidieran al Señor que diera una reflexión o una interpretación sobre el rollo que leyó. Entonces estamos en un caso donde el Señor vuelve, donde creció, vuelve con una fama, ya muchas personas lo conocían, y estamos en un lugar donde se está celebrando el día de reposo en la sinagoga. Y el Señor, paradigmáticamente, justo lee un texto mesiánico que hablaba de él. Entonces los demás, sin saberlo, los demás viendo a un Jesús totalmente terrenal, que mira, buena persona, no, me cae bien ese Jesús, tiene buen testimonio, trata bien a la gente y tiene buena enseñanza. El hijo de José. Así pudo haber pensado mucha gente. Pero lo que el Señor lee hasta ese momento es sobre que el Espíritu iba a estar en el ungido, en ese Mesías. Y ese Mesías iba a ser enviado a predicar o a proclamar, o sea, es decir, un anuncio totalmente público, un anuncio totalmente expresado. No es cuando uno dice en la calle o en una conversación normal, hola, ¿cómo estáis? No, la proclamación tiene que ver con un anuncio totalmente apasionado, un anuncio totalmente comprometido. O sea, la expresión y la emoción, el sentimentalismo en ese anuncio va marcando a la gente. Entonces ese espíritu lo ha ungido para proclamar la buena noticia a los pobres. La buena noticia es el Evangelio, que el Señor iba a dar la vida por ellos, que el Señor les iba a enseñar, iba a habitar entre ellos, y ya nadie tendría que preguntarle a su hermano cómo era Dios, porque cada uno iba a conocerlo, ¿cierto? Entonces se nos dice que fue ungido para dar la buena noticia, y además fue enviado, o sea, su propósito misionero, porque misión en latín significa lo mismo que en griego enviar o enviado. Entonces, su misión fue proclamar, anunciar públicamente la libertad para los cautivos, que los ciegos vieran
y que los oprimidos sean puestos en libertad. Y al final de esta idea se nos dice en el versículo 19 una cuarta característica, que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Y ahí están. Y ustedes se preguntarán quizás qué tiene que ver este envío, esta misión de parte del ungido y de parte del Señor, a proclamar libertad, a proclamar vista, que los ciegos vean, y a proclamar libertad para los oprimidos y tiempo del favor del Señor. Bueno, la verdad es que estas 4 características están conectadas de manera totalmente sapiencial en la época. O sea, así hablaban los sabios. Repetían una idea y nuevamente la repetían hasta resaltar algo. Ahora, el elemento central que encontramos en estos pasajes es la libertad. ¿Por qué la libertad? Bueno, se nos enfatiza 2 veces acerca de los cautivos y de los oprimidos. Utiliza el texto unos sinónimos. Y también se nos dice que los ciegos verán. Ahora, cuando uno lee el texto de Isaías se da cuenta que dice algo distinto. No está hablando de ciegos, en realidad, sino que el texto está haciendo alusión a las personas que estaban en las mazmorras y las dejaban en libertad. O sea, nuevamente enfatiza la libertad del texto. Ahora, ¿por qué el texto lo relaciona a los ciegos? Bueno, cuando una persona era privada de su libertad en aquel tiempo, era llevada a las mazmorras. Y ustedes saben que ahí las cárceles no eran como las de ahora. Si nuestras cárceles ya son precarias, imagínense en aquel tiempo. En la oscuridad, sin derecho a luz del día, sin derecho a un baño, tenías que defecar ahí mismo. Estabas atado, tenías cadenas y todo eso. O sea, estabas en un ambiente de oscuridad sin poder moverte con libertad, privado de la luz y cautivo, preso. Entonces, cuando era liberada esta persona, sus cadenas eran quitadas, era sacado de la luz, de la oscuridad, para poder ver la luz del día y lo que había alrededor, y eran quitadas sus cadenas. Entonces el versículo 19 nos vuelve a repetir la misma idea. Ya tenemos 3 características que nos hablan de la libertad en este mensaje mesiánico y misionero. Y la cuarta nos dice que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ahora, ¿por qué también esta idea está conectada a la libertad? Como ustedes saben, en el libro Levítico se nos habla de el año de jubileo, que era cada 50 años, donde las personas que tenían deudas y no tenían cómo pagarlas tenían que ser esclavas de sus deudores. A veces perdían a su familia porque su misma familia tenía que pagar el precio de esa deuda. O sea, era un efecto totalmente desgarrador para las familias que no tenían los recursos para pagar a las personas que le debían. Y el Señor les pide que cada 50 años devolvieran las tierras, devolvieran todo a las familias deudoras, porque las deudas de todas esas personas eran pagadas. Y eso todos en Israel lo sabían, todos conocían eso, todos practicaban el año de jubileo. Entonces, enfatiza eso, que la deuda ha sido pagada, por tanto la persona es libre. Ahora, si hacemos el paralelo con nuestra sociedad, quizás no tenemos la esclavitud de esos días, pero cuando una persona es encontrada por Cristo, cuando una persona es rescatada por el Señor, se arrepiente, cree en el mensaje liberador del Señor, esa persona es sacada de la oscuridad, esa persona es sacada de sus cadenas son rotas. Y esa persona puede ver la luz, como dice Pablo, que esa luz del Evangelio que resplandece sobre nuestra mente y nos hace ver ahora el amor de Dios, la gracia. Bueno, ese rescate, esa liberación ahora nos hace conocer la verdad en Cristo y podemos movernos en la verdad. ¿Qué quiere decir movernos en la verdad? Que actuamos, nos movemos, vivimos
en la gracia de Dios, vivimos en la justicia de Dios, en lo verdadero, en lo puro, en lo santo, en la misericordia, nos movemos por estas cosas. Y en estas cosas que provienen de Dios no hay oscuridad, no hay cadena y tampoco hay opresión. Todo lo contrario, libertad, gozo, paz y justicia. Entonces, muchas de las personas que están viviendo junto a nosotros están padeciendo los efectos del pecado de alguna manera, en algún pensamiento oscuro, en alguna vida oscura, vidas secretas, ocultando cosas, practicando pecado. Pero como nos dice la palabra del Señor, todo va a salir a la luz. O también hay personas que están atadas a sentimientos, están atadas a resentimientos, a venganza, a ira, a un montón de cosas que no provienen de Dios. O sea, estas personas están cegadas por el pecado y no han conocido o no han querido aceptar que alguien ya pagó su deuda, como dice el versículo 19. Y lo podemos ver hoy en día en las protestas sociales, personas corruptas, personas que a consta de conseguir justicia se manchan las manos y hacen las cosas a su manera. O sea, derrotan el mal con más mal. Bueno, de todas esas cosas nos va a librar el Señor. Y ahora, las personas siguen viviendo esa esclavitud. ¿Y por qué no les anunciamos a ellas esta liberación de parte del Señor? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos descuidado la tarea? Puede ser. O también puede ser que las personas hayan rechazado el mensaje. Pero sea como sea, el Señor siguió su ministerio misionero. Y así nosotros también tenemos que seguirlos como Él nos ha enviado. Hay mucha gente hoy en día que está muriendo, miles de personas, no sé si miles, o sea, millones. Pero hay personas que mueren dejando una deuda, sin saber, sin reconocer que hay un Cristo que anuncia la liberación de todo pecado, la liberación de toda oscuridad, de toda cadena y el perdón en Dios. Entonces, el devocional tiene el objetivo de que nos replanteemos esto, de que anunciemos a las personas que no han conocido a Cristo que pese a todos los problemas que hay hoy, ellos pueden ser libres, ellos pueden moverse en un ambiente totalmente distinto donde opera la justicia de Dios, donde opera la misericordia de Dios. Un sistema divino totalmente invertido a nuestra realidad, donde prima la injusticia, la corrupción, el pecado, el odio, el resentimiento y tanta cosa. El Señor sigue librándonos hoy de muchas realidades y basta hacernos la pregunta a nosotros: ¿de qué nos ha librado el Señor? ¿De cuántas cosas podemos dar fe? ¿De cuántas cosas podemos dar testimonio que el Señor nos ha sacado? ¿De cuánta oscuridad? ¿De cuántas cadenas? ¿De cuántos pecados? ¿Cuántas cosas nos ha perdonado el Señor? Y es el mensaje liberador del Evangelio. Y sigue estando vigente, porque es el mismo Espíritu, es el mismo Señor y es la misma iglesia. Entonces, hermanos, los invito a que oremos delante del Señor, que dispongamos nuestro tiempo, dispongamos nuestra reflexión, y cuando hablemos de misión dejemos de pensar en Pablo, dejemos de pensar en Bernabé, porque ninguno de ellos ocupa un lugar central en la misión. Ellos son obreros, pero nuestro ejemplo a seguir es el Señor. O sea, no murió Pablo por nosotros, no murió Bernabé por nosotros, ellos nos anunciaron el mensaje. Pero el Señor fue el que dio crecimiento a su ministerio misionero. Y es el Señor la persona central. Entonces, si no tenemos una misión parecida a la del Señor Jesucristo, difícilmente es que proclamemos una libertad. Así que, hermanos, los invito a reflexionar y seguir orando por nuestro país en medio de esta circunstancia del coronavirus, donde tantas muertes se ha llevado este virus. Que podamos decir que nuestra fortaleza está en el Señor, que nuestra libertad está en el Señor y que nada nos va a apartar de Él.
ni lo creado, ni nada por haber. Ninguna cosa ni en el cielo ni abajo en la tierra nos va a separar del amor de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hermanos, espero que hayan podido tomar esta palabra y si pueden desarrollarla también. Así que me despido de un abrazo y a distancia, obviamente.